Rubén Moyano. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130M, www.radionacional.com.uy. Estamos en Facebook ahora mismo, en nuestra cuenta es En Donde Estamos, por Twitter, @En Donde Estamos, Instagram, En Donde Estamos Uru, YouTube, Miran Donde Estamos. En YouTube subimos todas estas notas que realizamos, editamos, vía Zoom, quedan segmentadas y editadas columna a columna, en este caso ya recibiendo a la escritora Mercedes Vigil, a quien agradezco un montón su presencia en el día de hoy. ¿Cómo te va, Mercedes? Buenos Bienvenida. días, Rubén. Un placer escuchando tu programa y siempre es una bocanada de aire fresco escuchar a los liberales hablar de libertades. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias. Este día raro, hoy húmedo, caluroso, a veces soleado, a veces no. Yo decía, está un poco como está el clima social del país, ¿no? Hay mucho Sí. nubarrón, se nubla, de pronto sale el sol, uno empieza a ver por resquicios, bueno, mirá cómo viene la cosa. Qué tema, ¿eh? Todo este parate ahora, sistemáticas huelgas, un clima realmente hostil, para con el gobierno, mostrando que hay un poder sindical realmente omnímodo, corporativista totalmente, y haciendo realmente su jugada de una prédica pro sindicalismo y pro izquierda de caras al referendo. Es un Eso es un movimiento, tema. Es un movimiento de cara a eso. Sí. es un gran movimiento político. Mirá, justamente hace 2 días presenté el libro de Fernando Dotti en el Ateneo de Montevideo, que te lo vamos a mandar. Fernando Dotti es el tercer libro que publica sobre liberalismo y la necesidad de regular el tamaño del Estado. El libro el tercero, se llama La eterna vigilancia. Mirá qué interesante. Y el título obedece a una frase de Jefferson, fíjate tú, hace más de 200 años, en la que habla que ya en aquel momento ingresar al Estado, a la vida privada y a la sociedad implica la renuncia de muchas cosas y esa eterna vigilancia del Leviatán. Y todo esto que estamos viendo de los movimientos sociales, de una emprendida sin pausa sobre los derechos individuales y el avance del colectivismo, nos lleva, así como lo dije el otro día en la presentación del libro, a darnos cuenta que hoy los liberales son los verdaderos revolucionarios. El Estado ha crecido de tal forma y se ha extendido como vasos comunicantes que a veces el cambio de gobierno hace que tomemos un Estado tan mastodónicamente extendido, claro, que a cada paso que avanzan los gobiernos, estoy hablando en este caso de este gobierno, se encuentra que retrocede 3 casilleros como en el juego de la oca, porque el Estado y el control sobre las acciones de gobierno son cada vez más asfixiantes. Y la prueba está lo que está pasando en ANCAP, lo que está pasando, el manejo no solo del poder sindical para parar un país, y lo vamos a ver en los próximos 15 días hasta fin de año, sino también como impedimento de la reforma del Estado, claro, de la reforma de una serie de ítems que fueron la base y fueron el buque insignia del gobierno cuando ganó las elecciones. Entonces, una cosa es la planificación en el vacío y otra cosa es intentar mover a este Estado mastodónico. ¿Sabes una cosa, Rubén? Cuando uno estudia el peronismo desde la década del 40, la explicación de por qué en Argentina se retrocede permanentemente y los gobiernos liberales tienen graves problemas las pocas veces que acceden al poder, más allá de discutir la pericia, es porque el peronismo infiltró durante casi 100 años al Estado argentino de tal forma que avanzar es prácticamente una tarea hercúlea muy difícil de seguir. Y en Latinoamérica, los partidos populistas, y vaya si el Frente Amplio lo es, hicieron la misma jugarreta. Entonces podrás cambiar de pronto los mandos políticos, pero el Estado está absolutamente intoxicado en los mandos medios de marxistas cuyo destino final no es el bien
del otro y el bien del individuo, ni siquiera la solidaridad de la que tanto hablan, sino impedir que cualquier idea, especialmente liberal, pueda llegar a buen puerto. Y esto es absolutamente terrible y tú siempre lo dices en estos programas, ¿no? Sí, das con el punto sustancial, neurálgico. Ese es el punto clave, que es el leitmotiv de un gobierno que pretenda ser un gobierno más republicano, democrático y liberal, que es la reforma del Estado. Se encuentra, como tú decís, ayer escuchaba a López Murphy, que está en calidad ahora de diputado. Él es un excelente economista, además de un perfil liberal en su pensamiento económico, y decía que ese mastodonte que tú decís, que es el Estado, bueno, es difícil de transformarlo y se convierte lo que es de sentido común, lo que es de lógica en la mirada de los derechos individuales, las libertades personales, el emprendimiento empresarial, la racionalidad, la ratio del emprendimiento empresarial, lo que indican las ciencias sociales, bueno, se enfrentan con un poder omnímodo, con una estructura que impide eso y se transforma en una utopía. Me resultó grato porque coincidía con un planteo que yo hice hace un tiempo atrás. Acá soy autorreferencial y no me importa, no caigo en el lugar común de decir, no me gusta ser autorreferencial. Yo creo que ahí también nos están cooptando con un lenguaje y nos reprimen. Bueno, en este caso soy autorreferencial. Decía, habría que pensar las reformas necesarias del Estado como una utopía, hacer ese ejercicio. Qué bueno sería si el Estado fuera así. Y ahí nos queda más clara la idea, ¿no? Por ejemplo, este gobierno viene a hacer reformas. Algunas las puede hacer, digo yo, y otras, como tú decís, se le planta al Leviatán con todo su poder y le impide, le hace retroceder 3 casilleros y empieza la pulseada. Y creo que ese es el punto, tú diste con el punto, es ese. Es Y es el difícil. punto, es Sí. el punto. Y ¿Te acordás además, que Jorge Valle tuvo un lío bárbaro cuando quiso desmonopolizar ANCAP y logró, gracias a Dios, desmonopolizar Antel, que estamos teniendo ese privilegio hoy a raíz de eso, claro, ¿no? claro, claro. Tú sabes que Fernando Dotti en su libro desmonta los mitos con el cual el socialismo y el marxismo ha convencido a la gente. Uno de los mitos, porque los mitos no solo son falacias, los mitos son mentiras adobadas de todo aquello que la emoción del ciudadano puede tomar como cierto, aunque sea absolutamente falso. Fíjate tú una cosa que se nos viene repitiendo hace 80 o 100 años, que la revolución industrial y el capitalismo feroz ha aumentado la pobreza, ha Sí, disminuido la inclusión social, la ascensión social, y es absolutamente todo lo contrario. La sí, revolución industrial trajo el acceso de las clases medias y posibilitó un ascenso social nunca visto en la historia de la humanidad. exacto. Entonces, ¿pero qué sucede? El manejo, como tú acabas de nombrar, el neolenguaje y el manejo de eso hace que el ciudadano, a la hora de votar, vote en contra Sí, de sus mismos principios, adobado por la emocionalidad. Yo siempre digo, ¿a quién no le gusta el discurso? Bueno, usted ponga un voto en la urna, inmediatamente el colectivismo va a hacer que no exista pobreza, que no exista desigualdad. Esto, más que el pensamiento utópico, es lo que el filósofo español Gustavo Bueno, define como el pensamiento Alicia. El pensamiento Alicia, que lo definió allá por el año 2000, viene a ser mucho peor que el pensamiento utópico. Recordemos a Fidel Castro y a claro. todos los dictadores hace años hablando de un mundo utópico y explicando las formas de conseguir esa igualdad y esa solidaridad con Mm, argumentos, discursos que llevaban 6 o 7 horas claro, explicándolo. Bueno, claro. Bueno dice que después los populismos latinoamericanos alrededor del 2000, quizás con Chávez como figura central, ni siquiera pasaban 6 horas explicando cómo lo iban a lograr. Recordemos a Chávez prácticamente diciendo que tocando tambores y mirando al cielo Mm, íbamos a hacer iba a ser una sociedad absolutamente justa, recordando lo que nos dicen los chamanes africanos desde toda la historia, tocamos el tambor y la lluvia aparece y nos claro, soluciona la sequía. Ese es el claro. pensamiento, Alicia, que es mucho peor para las Fue más sociedades prodigioso, modernas. Mercedes, fue más prodigioso Chávez porque después se transformó en un pájaro que vino a hablarle al oído a Maduro. Es decir, ¿qué quiero Absolutamente. decir? Ese pensamiento mágico que tú lo estás explicando muy bien a raíz de esa lectura del escritor español, es el que se instala por horas y horas de oratoria, de retórica, hasta que se instaló. Después es más fácil
porque queda la plataforma y con decir tres cosas o hacer un ademán, ya la gente está íntimamente convencida porque tiene esa carga emocional, tiene esa Sí, emocionalidad de yo le llamo un pensamiento mágico porque no es racional, esto se va a arreglar si viene el socialismo. ¿Cómo? A ver, explícame. No, no hay claro, explicación, no hay porque racionalidad. por eso Bueno remite al pensamiento Alicia y a todo, hace un desarrollo de todo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque exactamente es mucho más fuerte y mucho más mágico que el pensamiento utópico. Pero si tú te pones a pensar, y esto lo hemos conversado, y tú lo has conversado, y en la radio yo también con Eduardo Luz, Mm. no es casual. Cuando las sociedades se vuelven mucho más emocionales que racionales, cuando baja el nivel educativo. Por eso la baja en Latinoamérica, en casi todo Occidente, pero específicamente en Latinoamérica, en donde el Sí, pensamiento Alicia se ha enraizado y han surgido sí. líderes populistas y los vemos cruzando el charco actualmente, Mm. que mediante un discurso se nos llegó a explicar cómo las vacunas que no llegaban podían ser sustituidas con un discurso kirchnerista emocional. Claro. La falta, la erosión de las últimas generaciones en el tema de educación, no solo en el bajo nivel de la Mm. currícula, en la ausencia de clases, no olvidemos que el ausentismo laboral en la docencia en Mm. toda la región y en Uruguay ha aumentado enormemente, sino también la actitud. Cada vez que encendemos el televisor en estos últimos 2 años y Mm. vemos a los sindicatos y a los docentes, no todos, pero en un 95% hay una actitud de abandono y de desidia. Y esto no es Sí. casual. Y de Cuando tú discurso hablas, violento, Mercedes, ¿eh? Y un claro, discurso violento, es agresivo el discurso. absoluta. ¿Y Mm. cómo no va a ser violento si yo siempre describo en el Uruguay, pero en Latinoamérica, cuando se empezó a abandonar la educación en valores, porque estaba ligada a las religiones, y llegó el racionalismo laico, dejó un agujero enorme que lo ocupó el marxismo. El marxismo y la educación marxista sustituyó el temor y el amor a Dios, ¿no es cierto? Que era lo Sí, que imperaba en las auras, vas a tener que ser, el no matarás, el no robarás por sí, mandato sí, divino, se sí, sustituyó sí. por el andamiaje del el proletariado y los sistemas de producción. Y empezó a explicársele a los niños, y esto estoy hablando hace 60 años, Mm. que debían educarse para destruir la sociedad burguesa de la que formaban parte. Claro, Si claro. tú educas durante 60 años a los estudiantes y a los niños para destruir la sociedad en la que viven, ¿cómo en el siglo XXI vamos a esperar tener otra cosa que ejércitos de jóvenes y de adultos que fueron preparando para dinamitar la sociedad que los alberga? Entonces, Exactamente. es el Exacto. resultado. Pero esto está, hay pruebas Pero no, y sociológicas. está sociológicamente harto comprobado, pero es de sentido común y está en la tapa del libro. Yo lo Claro, vengo sosteniendo en el programa. Si tú cooptás ideológicamente el sistema de enseñanza de un país y después lo pregonás ideológicamente durante 40, 50, 60 años, vos ahí ya transformaste generaciones en generaciones emocionalmente militantes de esa ideología. Por eso y voy a esto, mira, conecta íntimamente lo que tú decís, esa preparación emocional por generaciones de la ideología marxista, de la mitificación a través de la palabra capitalismo, las palabras bozal, capitalismo a esas generaciones le viene burguesía, concentración de capitales, empobrecimiento, son los malos de la película, los buitres, los banqueros. Eso está enseguida emocionalmente, viene irracionalmente, y viene el otro discurso mágico como contrapartida, liberador. Bueno, eso por generaciones conecta íntimamente con los líderes populistas que apelan al discurso emocional. Y ese es el que electoralmente gana. Por eso digo yo, porque el discurso racional no va a aprender, lo van a rechazar esas generaciones, van a tener un bloqueo con ese discurso. Ese va a ser el discurso del, del que tiene la palabra envolvente, el burgués que te va a marear. Entonces, ese discurso no conecta. ¿Qué quiero decir? Que ese discurso que es la transformación del Estado, volver a nuestras libertades individuales, la república, la transparencia en la información, que sea un Estado ágil, bueno, eso es ser revolucionario, somos revolucionarios. Es decir, los sí, liberales somos revolucionarios. ¿Por qué?
Pero voy a esto, quiero cerrar con esto. Pero ¿somos revolucionarios científicos con sustento científico para que eso sea efectivo? Sí. En las bases científicas, sí, es decir, en la economía, en las ciencias económicas, sociales, políticas, filosóficas, filosofía académica, hablo, sí. Pero en lo fáctico, en la realidad, en la sociología del poder, creo que ahí no, ahí es utópico todavía. A eso me refiero con utopía. Más que utópico, yo voy a usar un término. Somos los liberales en los últimos 100 años, cada vez que han tenido el poder, se han centrado específicamente en solucionar los problemas económicos y en hacer una economía de mercado fuerte. Sí. Y le han abandonado la educación y la cultura a la izquierda y al marxismo. Esa es la explicación de que Chile, teniendo los guarismos más importantes de mejora económica y el mejor PBI y el menor índice de desigualdad económica, le está pasando lo que está pasando, porque los liberales le han dado la espalda a la cultura. Es más, Rubén, yo desde que he salido hace 30 años a la actividad literaria, no sabés lo que nos ha costado cuando en alguna presentación de libro invitábamos a representantes de los partidos tradicionales. Es como que, bueno, te iban una vez un ratito. Sin embargo, la izquierda, y esto hay que sacarse el sombrero, durante estos últimos 30 años se presentaba un libro sobre la hormiga atómica, muy mal escrito, pero si era un frente amplista o un marxista, iban todos. Claro. Hay una prescindencia de los liberales de todo lo que sea la literatura, la filosofía, la metapolítica. Es más, eso se paga y se está pagando. Y a mí me cuesta al día de hoy a veces hablar con políticos liberales que están atravesados transversalmente. Es más, lo vimos cuando recién asumió el gobierno de Luis Alberto Lacalle, se hizo en el Parlamento un homenaje que estaba Mario Benedetti y había otro historiador que ahora no recuerdo el nombre, que había sido originariamente votante del Partido Colorado, pero un historiador, no me acuerdo el nombre ahora, muy importante. Aunque te parezca mentira, la invitación que yo la retuiteé criticándola, tenía a Mario Benedetti en letras mayúsculas y a este historiador en letras minúsculas, porque los mismos integrantes del Partido Colorado y del Partido Tradicional se comieron la pastilla que ser intelectual de izquierda es prácticamente un título nobiliario del que no se puede prescindir. Entonces, si lo vemos al día de hoy, el MEC, que tiene un 90% de funcionarios marxistas, incluidos muchos de las nuevas autoridades designadas por este gobierno, cae en lo mismo. Y hasta que no nos sacudamos la cabeza y nos demos cuenta que el intelectual, como dice Venegas Lynch, el verdadero intelectual es un desperdicio metido en política. Hasta que no nos demos cuenta que un director de cultura, un subsecretario, no es mejor por ser marxista-leninista, no vamos a darle un empujón a la cultura, porque hoy, al día de hoy, siguen haciendo política para instaurar la batalla contra la sociedad que integramos. Entonces, estamos abriendo la puerta y pagándole un sueldo a los enemigos de lo que decimos en el discurso que queremos conseguir. Claro, exacto, Mercedes. Es así y como siempre ha subestimado ese liberal desde la política, el liberalismo que se instala para fortalecer la economía de mercado y parece que con eso arreglamos todo, y no se vinculan a la actividad cultural del país, fundamentalmente en la enseñanza, bueno, tienen que empezar a prestar atención o por lo menos escuchar a los que saben, porque desde la década del 50 el liberalismo académico, que también hace su mea culpa a través de muchos autores, porque también fue un liberalismo que tuvo todas las baterías puestas en el análisis económico, el análisis político, pero se descuidó la filosofía de la historia, no había más historiadores liberales, no había historiografía académica liberal, no había literatura liberal. Entonces, a partir de los años 50 comenzó una nueva cruzada liberal de intelectuales de alto prestigio
entre los cuales en nuestro mundo hispano nos resuena mucho Antonio Escotado, ese convergente que desde el marxismo, gracias a Dios, se convierte en un gran liberal. Pero tenemos un montón de liberales que nos están explicando que hay que instalar en los planes de enseñanza, en la formación de las humanidades, ya despojarnos del mito marxista de la interpretación de la historia, porque ahí vos creás nuevas generaciones y las educás de otra manera, porque ya tenemos historiadores, ya tenemos filósofos de la historia que están para incluirlos en los planes de estudio y que la gurizada reciba una visión universal de la historia y no el materialismo dialéctico que le explica la historia a través de la lucha de clases, porque fíjate, eso es lo que está pasando. No solo eso, está todo mal en Uruguay y no se cambió. Hay una Secretaría para la Historia Reciente de Historia con historiadores que están redactando la batalla de Salsipuedes. No sé si me explico. Sí, Les sí. dieron un poder que no trata solo del periodo del 60, 70 y 80. ¿Y por qué se habla de genocidio? Absurdamente, ningún historiador serio puede hablar de la época de los charrúas y desde ese encuentro entre dos ejércitos que había indígenas de los dos lados, puede hablar de genocidio. El propio Rivera, le decían el Pardejón Rivera, pues tiene una parte indígena. Pero por vamos supuesto, a esto. Pero Mercedes, perdón, quiero cerrar la nota con esto. Sí, Yo quise decir que esa visión liberal de la historia, filosofía de la historia, atraviesa toda la historia, que el medioevo tenga esa visión, que el Renacimiento, porque los chiquilines están recibiendo la historia del Renacimiento, medioevo, edad clásica a través de la dialéctica de la lucha de clases, que es un mito disparatado, es un mito disparatado. Es más, cuando se habla del descubrimiento, que era una cosa magnífica, porque cuando éramos chicos nos disfrazábamos y festejábamos, porque el Uruguay festejaba como América, y ahora no solo no se festeja, sino que se estigmatiza, es porque en la década de los 90 se articuló el marxismo con el indigenismo y surgió el indianismo, y se empezó a hablar del indígena como el obrero explotado y del occidental exactamente como el del ogro feroz que venía a explotarlo. Sí. Eso que hoy está pasando en las escuelas y los vemos en los niños, lo ven todos los funcionarios de gobierno que deberían estar haciendo algo. Y bueno, viste que ahí volvemos al tema de la utopía porque tenés un leviatán con el que tenés que luchar y a veces con un tenedor. Sí, pero porque ahí habría que ahondar en varios aspectos. Por ejemplo, hay historiadores a ese nivel para empezar a instalar, hay filósofos académicos a ese nivel, hay lingüistas a ese nivel, se formaron desde la perspectiva liberal en nuestro país. ¿Tenemos un acervo, tenemos un capital humano cultural a ese nivel? Yo creo que no. Tenemos. Ahí está el descuido. ¿Tenemos? El problema es que seguimos financiando con millones de pesos a los del relato hemipléjico y a los marxistas. Entonces, los investigadores liberales, salvo algunas excepciones dentro de las que me cuento, tienen que pagar sus cuentas a fin de mes. Exacto. Y se dedican a otra cosa. A otra cosa. Yo entiendo que el leviatán está, pero cuando vos nombras las autoridades, podés nombrar gente que sea liberal, no que siga con lo mismo. Y si no lo haces, estás padeciendo una miopía. Y te voy a decir otra cosa más, que lo dijo Eduardo Luz en una charla sobre educación del Foro de Montevideo. Para algunas cosas tenemos los votos. ¿Por qué no los usamos? Bien, quedamos con esa pregunta y la seguimos con esa pregunta. Para la próxima. Voy a tomar nota de eso. Gracias, Mercedes. Un abrazo grande y que tengan todos buen día. Muchas gracias. Igualmente para ti. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, la escritora Mercedes Vigil conversando con nosotros estos temas que son sustanciales y que le van la vida a un futuro país más democrático, más libre, más republicano. Vamos a una pausa rápidamente, Damián, y recibimos al doctor Gustavo Subía, ex fiscal y diputado hoy por tercera vía dentro del Partido Colorado. Quédate ahí.